Se ha comprobado que a través de la lectura logramos desarrollar la creatividad escrita, oral y plástica, y además al conocimiento de otras culturas. Justo tomando en cuenta ese mensaje que nos acaba de compartir Ana Yancy Barrantes, hoy tenemos como invitados a la familia Tobar Uribe. Nos acompaña Paula, Darío y la gran Bárbara. Hoy hemos querido invitar a esta familia para que ellos nos cuenten cómo desarrollan ese proceso de incentivo a la lectura con sus niños. Usualmente conversamos con expertos docentes, narradores, pero lo cierto es que este hábito se cultiva y se inicia desde el hogar, y son los familiares esas figuras fundamentales en promover esta herramienta tan básica para el ser humano, que es la lectura. Y bueno, queremos saber cómo hacen estos padres para generar todo eso que proyecta su hija Bárbara, que ya la conocemos muchísimo, de verdad que es maravillosa. Y nos gustaría, pues, Paula y Darío, que nos cuenten cómo inició este proceso en el hogar. ¿Cuándo? Bárbara tiene 6 años, quisiéramos saber si hay personas que nos hablan que desde la barriga le leen a los niños. En el caso de ustedes, ¿cómo fue todo este proceso? En realidad sí fue así, fue desde la barriga, desde que sabíamos que Bárbara venía en camino. Nos comprometimos a buscar cuáles serían los libros, cuál sería su primer libro, qué libros para nosotros eran importantes que ella leyera en el transcurso de su vida, de su primera infancia. Y desde muy pequeñita Darío le leía, ¿cierto? Le leía cuando estaba en la barriga. Sí, o sea, todo fue un proceso desde identificar cómo empezamos a leerle, ¿sí? Para que sea desde ese espacio de la barriga, del vientre de la mamá, empezar a contar una historia, a contarle cómo fue su historia. Entonces así poco a poco también fuimos encontrando libros cortitos, libros para niños, para niñas, enfocados en todos esos valores. Y así poco a poco fuimos leyendo. ¿Cómo hicieron esta selección? O sea, escoger libros para, desde antes que naciera, ¿cómo fue ese proceso de selección? ¿Qué los guió? Bueno, el primer libro fue El Principito. Y sabíamos que era un libro que en algún momento le íbamos a leer y que lo iba a disfrutar muchísimo, y para mí es muy emocionante, para los dos, porque hace poco se lo leímos completo y pedía los capítulos. Entonces ese era lo leía ella. Exacto, ese era como un libro importante. Otros libros importantes eran libros que hablaran de la naturaleza, que hablaran de diversidad, que hablaran de medio ambiente. Sí, en esa búsqueda que íbamos, y bien lo dice Pau, El Principito fue el principal. Dijimos, ese comienza la historia de cualquier niño, ¿no? De cualquier niño. Y entonces desde ahí empezamos a identificar también a ella que le gustaba ya cuando nació. Entonces ella se motivaba mucho con los animalitos, y entonces en todo esto iniciamos a buscar libros que hablaran sobre la naturaleza, sobre la diversidad, sobre las emociones en la naturaleza también. Sí, creo que algo fundamental en ese proceso cuando están tan chiquitos es precisamente el tono de la voz. O sea, el transmitirle interés al niño y a la niña alrededor del cuento, y es no utilizar una voz plana o bajita, sino tratar de darle emoción a la historia, de darle contexto a través de las manos, de la expresión, y eso lo hacíamos con Bárbara desde muy pequeñita. Entonces siempre estamos como tratando de imitar los animales, sí, pero siempre siendo, digamos, como le decíamos a ella, contundente con las palabras, ¿no? No bajar el tono o la neutralidad, o bajar como de hola, no, sino siempre hablándole claro, vocalizando las palabras para que ella entendiera el rol de cada letra, de cada palabra, no solo el hecho de que le vamos a contar una historia. Entonces ella se interesaba mucho y fue muy, muy bonito
cuando empezó y contó su primera historia. Ajá. Se la aprendió porque a diario, en la noche, en el día, le leíamos. O sea, no tenemos una rutina, digamos, específica. Bueno, mentira, sí. ¿Hay un horario establecido? Hay una... Sí, No siempre. Hay una rutina que sí hacemos siempre, es dormir contando un libro. Antes de dormir contamos libros. Pero en el día, en el transcurso del día, no hay un horario específico. Cuando le vemos el interés, entonces nos vamos y empezamos a leer ya durante el día. Pero en la noche, fijo, antes de dormir, siempre leemos libros. Pero ustedes dos son lectores, o sea, han cultivado ustedes el hábito de la lectura, ustedes como adultos o desde mucho antes de tener a Bárbara, ¿no? Sí, yo creo que algo que funciona muy bien es el tenerle gusto a la lectura, y si no se le tiene, pues encontrárselo, porque le permite un poco a los niños y a las niñas como encontrarse con otros mundos, aprender de otras culturas, de otras áreas, de muchos temas, les permite solucionar problemas muchísimo más rápido o de mejor manera, porque en los libros han encontrado maneras de solucionarlo que son positivas y que son constructivas para ellos. Y eso nos llevó a generar, digamos, todo este hábito de lograr que Bárbara se interesara por la lectura. Yo lo tengo que admitir, yo no era un lector, porque quizá mis bases no fueron la lectura. Ya mis papás en su momento, mi papá y mi mamá tenían que trabajar mucho para poder mantenernos, y quizá no nos inculcaron ese hábito, ¿ya? Yo leía, pero cuando supe ya que Bárbara venía en camino, dijimos, tenemos que hacerlo desde ya. Y fue así cuando también conocimos la Biblioteca Nacional aquí, ¿ya? Y veníamos los sábados. Entonces ahí empezamos, hay otro mundo, porque claro, los libros que podemos adquirir nosotros como padres, como madres, está súper bien. Sin embargo, entendimos que también hay unas opciones como la Biblioteca Nacional, que te facilita el poder acceder a otros libros que quizá no tenías acceso, y entonces eso nos lleva a conocer otras historias, ¿no? Y es muy, muy bonito. Yo sé que Ana Yancy también lo ha mencionado, y justo quería que nos comentaran un poco de eso, la importancia de que los niños puedan tener esa experiencia, la vivencia de venir a una biblioteca, o leer a lo que huele una biblioteca, y que sea parte como de sus vidas. Cuéntanos ustedes eso, ¿no? ¿Por qué consideran que es importante y cómo ha jugado eso un papel en la formación de Bárbara? Yo creo que lo más importante, es limitar muchísimo a los niños de la pantalla, del televisor, de la tablet, de los juegos, porque les permiten una satisfacción inmediata. O sea, ellos inmediatamente ven el video y se emocionan tanto que no generan un proceso mental muchísimo más profundo que la lectura. Entonces, para nosotros es importante que Bárbara no pase mucho tiempo en el televisor. Eso es fundamental para nosotros, y desde muy pequeñita se ha cultivado de esa manera. Y entonces los sábados para nosotros no es un espacio para que se quede viendo televisión toda la mañana. Entonces nos contaron de la biblioteca, nosotros no sabíamos que abría los sábados. Cuando nos dieron, vinimos por primera vez, lo recuerdo muy bien, la primera vez que vinimos, Bárbara muy pequeñita, y de acá no quería salir. Entonces era como un espacio, ¿por qué? Porque es un espacio que le permite, en medio de las reglas que tiene la biblioteca, que también es importante que ellos lo conozcan desde muy pequeñito, pero le permitía ir a buscar los libros que quería, adquirir el hábito de prestar el libro, de llevárselo, de regresarlo. Entonces el tener su primer carnet con foto de ella también fue muy, 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 muy lindo. Y también un poco el conocer, el oler las páginas, el oler el papel. Sí. Wow, eso es esa sensación no te la da una tablet, un celular, un televisor. El oler el papel, el pasar una página y ver las gráficas,
No, eso le generó y nos genera a nosotros también un impacto bien positivo. Entonces, digamos que una parte fue todo el proceso cuando le leíamos y cómo contribuyó a su proceso de prelectura y lectura ahora. Entonces, esa contribución de ese proceso desde la barriga, los primeros meses, todos sus primeros años ha contribuido mucho a que toda la fase de prelectura y lectura sea mucho más, más fluida, con muchas palabras, pronuncia bien, utiliza, o sea, la composición gramatical está bien, y eso digamos que ha contribuido muchísimo su escuela, por supuesto, sus profesores, pero también todo ese proceso de lectura que sí, ha sido... que ayuda también el hecho de que puedes formar frases largas, no es como ya identificas y le generas y le brindas una herramienta para poder formar frases que te permitan compartir y conversar con el otro. Comunicarte mejor, por supuesto, sí, a través de la lectura pues aprendemos a comunicarnos mejor, nos expresamos mejor, y con los niños es muy importante porque tienen muchas ideas que transmitir, y a veces con su lenguaje limitado nosotros como adultos no los captamos, sí. Pero si un niño ya te elabora una idea muy completa, pues imposible ignorar aquello que siente. Aparte de sentarse a leer el mero documento, el libro, también usan otras habilidades, que tienen otras habilidades, otras herramientas que han comenzado a desarrollar para incentivar no solo a Bárbara, sino a otros niños a la lectura. Yo quisiera que me cuenten un poquito de eso, cómo llegaron a ese momento de crear cosas para animar a la lectura y qué es lo que hacen. Bueno, nosotros empezamos a construir un libro, y eso fue para Bárbara. Entonces creamos un libro con herramientas que te ayudan a identificar espacios sensoriales. Entonces el primer libro que creamos fue para contarle una historia a ella. Entonces empezamos a identificar, por ejemplo, un rompecabezas, entonces empezamos a identificar ese tipo de conceptos, empezamos a identificar las vocales, entonces con un gusanito le enseñábamos las vocales. Todo en tela, hecho a todo mano. hecho a mano y en fieltro, sí. Entonces ahí fue cuando empezamos también a construir títeres. El lobo rugió. ¡Ahora no! ¡Derribaré la casa! Y aunque resopló feroz, no logró. Para contar historias. Y entonces una herramienta que la maneja muy bien Pau, que es el dado de construcción de historias. De construcción de historias, en donde te muestra un personaje, un lugar, una acción. Entonces con eso empezamos a construir historias, ¿ya? Y empezamos a motivarle otro tipo de actividades para que le ayuden a estar muy activa en la lectura. Entonces ella ya empezó a construir sus historias, sus propias historias. Cultivos y que la tierra pudiera descansar. A la mañana siguiente. Y yo tengo grabaciones, audios, porque yo decía, ay, que no se nos olvide esta imaginación que ella tiene. Y le empezamos a desarrollar con títeres, empezamos a hacer dibujos, también contando historias. Entonces dibujábamos. Iniciamos, por ejemplo, con una línea, que esto es bien importante para los papás, para las mamás también, que quieren otras actividades para aprender a leer. Entonces iniciamos con una línea. Entonces la línea, le decíamos, por ejemplo, ¿qué emoción tiene esta línea? Entonces empezaba a trazarla, a hacer garabatos y todo esto, entonces te iba contando historias. Como interpretar sus propias emociones también. Sí, y ella nos contaba y así también nos decía, pero por ejemplo lo leíamos en un libro y ella decía, mira, es como cuando estoy alegre, es como cuando estoy triste, es como cuando estoy... y ella empezó a identificar sus propias. Bueno, me gustaría que escuchara a Bárbara un poco, ¿no? Sí, está muy calladita. Sí, la hemos escuchado un montón. A ver, cuéntanos, Bárbara. ¿Qué haces con papá y mamá cuando leen historias? Bueno, yo les
ayudo mucho a mis papás. ¿Sí? ¿En qué les ayudas? A ver. Le ayudo cuando se olviden de los libros. Se olvidan. Tienes mejor memoria, estás empezando empezando a llenar tu cabecita de ideas. Nosotros no, ya tenemos muchas cosas en qué pensar. ¿Cierto? Y a ver, cuéntanos ahorita, ¿qué estás leyendo? Bueno, lo que estoy leyendo son libros muy cortitos y libros largos. Porque me motivan mucho. ¿Qué libros estás leyendo ahora? Ay, El Principito. Y ya lo estás leyendo solita. Sí, ya lo estoy leyendo. Giles. Giles Clave, ya lo leo solita. Ajá. Adivinanzas que danzan. Ajá. ¿Qué ¿Y más? del de Jorge Isaac? Que se llama La María, La María. de Ay, Jorge Isaac. Ujú. Oye, tienes muchos libros ahorita mismo en proceso, entonces. Y aparte de leer, ¿qué más te gusta? me gusta mucho usar el fieltro. Sí, te gusta trabajar con fieltro. Wow, y cortar y pegar. Coser, ¿no te gusta coser? Sí, me gusta. Y ya estás aprendiendo a hacer la máquina. Sí, la máquina de coser. Sí, wow. Esto también nos ha ayudado a que Bárbara, ella con sus dibujos empiece también a contar historias. Ahorita terminó, cuéntales, de la diosa que creaste. Bueno, yo creé una diosa, pero era muy poderosa porque lanzaba fuego, era veloz y siempre salía por la noche. ¿En serio? Wow. ¿Cómo se llama tu diosa, la que creaste? Bueno, el nombre de la diosa fue Para. ¿Se llama? Se llama Para porque... Para. Sí, porque me gustó mucho el nombre. Ay, muy interesante. Bueno, y esto es el resultado del trabajo que ustedes llevan haciendo desde antes de que Bárbara naciera. ¡Cascabel! Y entonces salieron a probar. ¿Quién era el más valiente del lugar? El proceso desde antes de nacer, porque desde la barriga ya comenzamos a generar sensaciones, emociones. Nosotros yo no soy experta en neonatología ni nada por el estilo, pero bueno, somos padres, ¿no? Y sabemos los procesos por los que pasan nuestros hijos. Nuestro interés aquí es desde la biblioteca es justo generar espacios para incentivar a no solo los niños, a todas las personas el hábito de la lectura, pero es importante la formación de público y es lindo poderlo formar desde pequeños, ¿no? Ustedes usan herramientas diversas, no solamente sentarse y leer un libro, bueno, como porque tenemos que leer ya, sino tratan de generar distintas emociones y generar y captar la atención. No siempre, o no es nada fácil mantener la atención de un niño. Yo agregando a eso, creo que hay algo que también nos ayudó mucho y es compartirlo con otros niños. Y cuando Bárbara entró al círculo infantil también de narración oral, que trabaja aquí, que hace, ella vio como otros niños también narraban y también contaban historias, y entonces ella empezó también a fortalecer ese trabajo, ¿no? Entonces lo que dices, ¿no? Todas las herramientas, pero también compartir las herramientas. Es importantísimo. De hecho, hay una fotografía que a mí me encanta, que les tomaron en algún momento a los niños de acá, porque no es la típica foto que vemos ahora de los chicos pegados del celular, sino son todos alrededor de muchos libros, leyendo, buscando historias. Entonces es emocionante ver como toda una generación de chiquillos y de chiquillas realmente se interesan por lo que hay detrás de los libros y le apuestan realmente a eso. Entonces creo que es importante. Y otra cosa que se nos olvidaba decir es encontrar una escuela que sea cómplice contigo en ese proceso. Entonces es un poco tener profesores aliados en los cuales la memorización no es importante, no necesitamos, nosotros decimos, no necesitamos que ella se lo memorice, necesitamos que ella lo comprenda, necesitamos que ella lo interprete y que ella realmente aprenda de este libro algo para su vida.
Entonces, sí, nos ha parecido muy chévere. Y otra cosa que nos pasa cuando leemos es que encontramos un concepto. Estamos leyendo el libro, no sé, el libro sobre todo los de Rafael Pombo, estos libros que tienen muchas palabras castizas, no sé si es la palabra que se utiliza. Entonces, inmediatamente tener que ir a buscar al diccionario de dónde viene esa palabra, la raíz, entonces ahí, leyendo la María, ¿tú te acuerdas la última palabra que encontramos en la María? Que nos llevaba a la historia de las comunidades afro que vinieron a América y cómo llegaron. Entonces, digamos que es como todo ese trabajo de enamorarse también de ese proceso. Bueno, qué lindo, me gustaría que ustedes transmitan, se despidan con un mensaje cortito para los papás, para los que están en proceso de ser padres y para los que están pensando cómo iniciar esta tradición, porque debe ser algo que debe ser parte de nuestras vidas, leer, más allá de estudiar, sino pues aprender todo esto que ustedes nos han transmitido que podemos aprender. Bueno, yo creo que nuestra principal recomendación es que como papá, como mamá, como abuelita, como tía o como persona que está a cargo de un niño no subestime la capacidad que tiene para transmitirle el amor por la lectura. Y es buscar como cada espacio y aprovecharlo al máximo y buscar las formas con su propio estilo, con sus propias capacidades hacerlo. Creo que ese es como uno de nuestras principales recomendaciones. Sí, también si están iniciando en la lectura y compartiendo con los niños, con las niñas, libros cortos, cuentos cortos, muy coloridos, que tengan muchos colores y como decía Paul, no se subestimen al compartirlo, usen las herramientas que tienen, su cuerpo, su voz, si tienen inclusive cajas de cartón, todo, o sea, no necesitan un presupuesto alto para poder motivarles e incentivarles a la lectura. Y adicional tienen una herramienta valiosísima y es la Biblioteca Nacional, ¿ya? Entonces, no te cuesta, vas, pides un libro, compartes y luego lo devuelves y lo cuidas con amor. Entonces no necesitas un presupuesto tan alto para poder seguir motivado en la lectura. ¿Y tú nos quieres también compartir algo? Bueno, que lean muchos libros para poder aprender.